Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz, el amor y la misericordia del Señor reinen en sus corazones y en sus hogares. Hoy me lleno de gozo y de placer el poder compartir con ustedes este video, una cápsula de la palabra del Señor. Tengo en mi corazón el deseo ferviente de poder compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor a través de una serie de videos que espero sean de bendición para sus vidas. Quiero iniciar este video con un tema que para mí es de suma importancia. El tema que vamos a tratar el día de hoy, yo lo he titulado Consecuencias de la rebelión. Y vamos a usar como texto base el capítulo número 2 del libro de los Jueces. En este estudio estaremos analizando la rebelión de una nueva generación de israelitas contra la voluntad de Jehová. Y para esto he subdividido este estudio en 5 subtemas. El primer tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy, o la primera fase, le puse como título: La misericordia de Dios se revela mucho antes que su juicio por nuestra rebelión. Tenemos que tener bien claro que Dios es un Dios de amor y que su misericordia es nueva cada día. Y sin importar lo que nosotros hagamos, sin importar el pecado o cómo nos rebelemos en contra de Él, Él siempre nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos y de llegar a Él. Y para ello quiero que por favor vayamos a Jueces 2, capítulo número 2, versículo 1 y versículo 2. Y vamos a leer la Sagrada Escritura. El título de este capítulo es El ángel de Jehová en Boquim. Verso 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Verso número 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Queridos hermanos, es importante observar cómo el Señor nos advierte, incluso al haber ejecutado nosotros una rebelión en contra de Él. Él nos da la oportunidad de poder llegar a Él con misericordia. Él nos da la oportunidad, nos advierte antes de que llegue su juicio. El capítulo número 2 para mí es súper importante, porque es una nueva generación de israelitas. Podemos ver en el capítulo 1 cómo mueren ya sus ancianos, cómo las últimas personas que podían comentar sobre las maravillas del Señor han muerto. Ahora la nueva generación es la poseedora de esa promesa que el Señor hizo a sus antepasados. Ellos tienen la oportunidad de decidir entre obedecer o desobedecer. Y la desobediencia la comprendemos nosotros como una rebeldía. Se rebelaron en contra de lo que el Señor les había dicho. Y envía al ángel de Jehová, que es su presencia magnífica, y les dice: Yo soy aquel que le juré a sus padres, parafraseando estos 2 versos, que les iba a dar la tierra prometida, que les juré dar en posesión. Y Él lo cumplió, queridos hermanos. Él cumplió, y dicho esto, esta nueva generación está disfrutando de la tierra prometida, aquella tierra que juró dar, donde iba a abundar leche y miel. Pero el Señor siempre pone un requisito para el ser humano, y el requisito para nosotros es obedecerlo. La obediencia se transforma en amor hacia Él. Cuando nosotros obedecemos los mandatos del Señor, estamos siendo agradables ante sus ojos. Le estamos demostrando nuestro amor hacia Él, nuestra dedicación. Lo contrario es la desobediencia, la rebelión, hacer las cosas
que no son agradables ante los ojos del Señor. Y el ángel le advierte a todo el pueblo y le dice: yo les pedí una cosa, que echaran fuera los pueblos que habitan esta tierra y que destruyan sus altares. El Señor conocía ya los corazones de su pueblo. Él sabía que eran corazones que podían quebrantarse y desobedecer ante otros dioses. Lo importante de estos dos versos, queridos hermanos, es la oportunidad que el Señor le está dando a un pueblo de que se arrepiente. A mí me llama la atención cómo hay una gran similitud con la historia de Adán y Eva cuando pecaron en el huerto. Porque de igual manera ellos cometieron el pecado, vino a ellos la luz del pecado, de la desobediencia, de la rebelión contra Dios, contra Jehová. Y lo que hicieron fue esconderse. Sintieron vergüenza. Cuando Jehová vino al Edén, como solía hacerlo, como dice la Escritura, a platicar con Adán, no lo encontró. Y él lo llama. Ahí muestra su misericordia al Señor. Él lo llama y le dice: ¿dónde estás? Adán le dice que no puede salir porque le da vergüenza que él lo vea desnudo. Entonces Jehová le dice: has pecado, has comido el fruto prohibido. Dios en ese momento, mis queridos hermanos, no está haciendo su juicio sobre Adán. Él está dando la oportunidad, porque también dice la palabra que le pregunta: ¿qué hiciste? En ese momento Adán pudo buscar la misericordia de Dios Todopoderoso, buscar a ese Dios lleno de amor, ese Dios que te perdona a ti y que me ha perdonado a mí todos los pecados que hemos cometido. Y pudo venir Adán y decirle: Señor, perdóname, pecamos, comimos del fruto que tú nos prohibiste, pero ruego a ti me perdones. Haz conmigo lo que tú quieras, como dijo el rey David, pero perdóname, no me apartes de ti. Queridos hermanos, Dios en su misericordia, yo me he puesto a pensar qué hubiera pasado si Adán hubiera tomado esa decisión. Pero la respuesta de Adán fue: la mujer que tú me diste, tú tuviste la culpa. ¿Para qué me diste esa mujer? Yo estaba tan tranquilo, yo estaba haciendo las cosas bien, pero tuvo que venir esta mujer para engañarme. Esas palabras a veces hacen eco en mi vida, porque siempre buscamos excusas, porque siempre buscamos a otros para echarle la culpa. Y en este caso, me llama mucho la atención cómo el ángel de Jehová visita a esta nueva generación. Dios ya sabía que ellos estaban pecando. Dios ya sabía que Adán había pecado, pero quiso demostrar su misericordia a través de llamarles la atención, a través de decirles. Y dicho esto, paso al segundo aspecto. Y le puse como título: la rebelión contra Dios produce consecuencias directas para nuestra vida. Es cierto, Dios es un Dios de amor que nos perdona todo, pero también es un Dios justo y su juicio tiene que llegar. Ahora, tenemos dos opciones: que el juicio de Dios llegue con todo su poder, o que el juicio de Dios llegue con todo su amor. Yo entendí que el juicio de Dios yo lo puedo aplacar si vengo con un corazón humillado, arrepentido, postrado a sus pies, pidiendo su misericordia. Y eso lo aprendí cuando leí la historia de Moisés, cuando Moisés oró al Señor para que no desapareciera de la faz de la tierra el pueblo de Israel. Moisés intercedió por el pueblo pecaminoso y el Señor escuchó su oración. Y si leemos esa historia, podemos darnos cuenta cómo el Señor en su misericordia
no ejecutó el juicio como debía de hacer, sino que simplemente castigó a aquellos que tenía que castigar. Su juicio se dio, pero fue un juicio con amor. De igual manera pudo haber hecho el pueblo de Israel, esta nueva generación. Pudo haber buscado en ese momento que el ángel se les apareció y les dijo esas palabras. Ellos pudieron haber hecho muchas cosas más. Pero vamos a ver en el transcurso de este estudio cómo fue que reaccionaron. Para este segundo aspecto tenemos como base ver lo que a continuación en el verso 3 el ángel les dice. Y dice, por tanto, yo también digo. Esta es la consecuencia de la rebelión. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Quiénes serían tropiezo? Los dioses de esos pueblos que ellos no sacaron de esa tierra. ¿Y por qué les serían de estorbo o de azotes en sus costados? Porque esos mismos pueblos los iban a estar persiguiendo durante el resto de su historia. Y todos hemos conocido y sabemos la historia de las guerras y las rebeliones de los filisteos contra el pueblo de Israel, y así otras tribus a su alrededor, que si ellos hubieran obedecido el mandato del Señor, no hubiera pasado. Pero la palabra del Señor se cumple. Ellos en el verso 1 y el verso 2 escucharon las maravillas y la promesa cumplida del Señor. Pero en el verso 3 estamos viendo precisamente la consecuencia de la rebelión, de no hacer las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Obedecerlo. Obedecer sus mandamientos. Actuar conforme al agrado de Él, no conforme nuestro agrado. Queridos hermanos, el problema de nosotros es que creemos que hacemos lo correcto. Creemos que somos autosuficientes, y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel olvidó las maravillas que Jehová había hecho en ellos. Esta nueva generación fue una generación que quizás no caminó por el desierto y que tampoco pudo ver las maravillas que el Señor hizo, los milagros que hizo el Señor. Pero eso no quiere decir que ellos no conocieran de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir en un país donde tenemos la libertad de predicar el Evangelio. Tenemos la oportunidad de incluso alguien pueda regalarnos una Biblia. Y eso, mis queridos hermanos, es poder conocer al Dios, a ese Dios que sacó al pueblo de Egipto, a ese Dios que cumplió la promesa de dar la tierra prometida. Si después de ese tiempo nosotros tenemos la bendición de contar con la Biblia, que podemos leer la palabra viva del Señor, esta nueva generación de israelitas no había pasado demasiado tiempo. Ellos habían escuchado a sus ancianos. Ellos habían visto cómo esa tierra prometida se les estaba dando en heredad, porque cada uno de ellos recibió la parte que le correspondía según la promesa hecha por el Señor. Entonces la desobediencia, queridos hermanos, tiene sus consecuencias. Depende de nosotros llegar con humildad y buscar la misericordia y el juicio con amor del Señor, o recibir lo que nos corresponde. No tiene nada que ver que Dios sea un Dios de amor, porque el amor de Él es haber enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros, los pecadores, pudiéramos recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y poder encontrar la gracia de Dios en nuestras vidas y transformarnos, haciéndonos unas nuevas criaturas, y podernos llamar hijos de Dios. El tercer aspecto le puse como título: la verdadera heredad para nuestra vida no es la terrenal. Eso lo vamos a encontrar al leer los versos del 6 al 9. Y dice:
Verso número 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Verso 8. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 9. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Qué tremendo es poder leer esta palabra y poder entender el gran significado que tiene en ella. En primer lugar, queridos hermanos, la verdadera heredad no es la terrenal. La verdadera heredad es la espiritual. Dios nos da justamente lo que nosotros necesitamos, ni más ni menos. Él es justo para con los que le temen y le aman. Él nos da en abundancia. Y prueba de eso es que nosotros en estos tiempos podemos comer, en este tiempo de tribulación podemos estar ante ustedes, compartiendo la palabra. Este tiempo de pandemia ha sido difícil para todos. Muchos hemos perdido trabajo, familiares, hemos perdido amigos cercanos, pero la misericordia y el amor de Dios nos tiene con vida y estamos disfrutando lo que el Señor nos da. Y no ha faltado, amados hermanos, ni el aceite ni la harina en nuestras mesas. Entonces eso es la misericordia y el amor de Dios. Ahora, ¿qué hizo esta nueva generación? Esta nueva generación se preocupó por lo terrenal. Ellos lo único que vieron fue cómo les iba a ir en el sorteo de la tierra. Y se preocuparon más por ver qué territorio les podía dar el Señor que por continuar con las tradiciones orales, con la adoración al Señor, con los sacrificios que les había enseñado Moisés. Ellos se apartaron de eso. Dice que se perdieron en el momento en el que murió el último de los ancianos que conoció a Josué. Qué tremendo esto. Cuando murió el último de los ancianos que él quizás vio o escuchó directamente las historias de los que lo vivieron, les podía transmitir a ellos el poder y el amor de Jehová en sus vidas. Como después de ser un pueblo que estaba esclavizado, estaba martirizado, el Señor obró con grandes proezas, con grandes milagros. No digamos las 10 plagas, cómo el Señor los mantuvo vivos, con alimento. Sus vestiduras no se gastaron, sus zapatos no se gastaron durante 40 años caminando en un desierto, queridos hermanos. Eso para mí es importantísimo. Eso a mí me causó un gran asombro. Ahora imagínense, yo lo estoy leyendo como lo han leído ustedes. Ahora imagínense esa nueva generación de israelitas que ellos, sus antepasados, sus abuelos, sus bisabuelos, se lo contaron porque ellos lo vivieron. Y cómo el deseo de poder obtener una recompensa terrenal nos puede apartar de esa gran recompensa espiritual, que es poder ser obedientes hacia el Señor. Entonces estos israelitas, vemos cómo ellos se apartaron del Señor, cómo ellos se rebelaron. En primer lugar, no echaron fuera a los pueblos que tenían que echar. En segundo lugar, no derribaron los altares de los dioses de estas naciones que tenían que quitar. Y en tercer lugar, queridos hermanos, se preocuparon más por su heredad terrenal que
que por la heredad espiritual. Entonces la consecuencia de esto ya lo vemos en la historia. Ellos en ese momento no conocían la consecuencia, pero la historia, la Biblia, relata qué fue lo que les sucedió. La palabra del Señor se cumplió. Y algo que no quiero dejar pasar en este tiempo es ver cuál fue la reacción de esta nueva generación cuando el Señor en el verso 3 les dice la consecuencia. Lo que ellos hicieron, queridos hermanos, fue simplemente llorar. Solo lloraron. Y le pusieron a ese lugar donde se apareció el ángel, Boquim. A mí me sorprende cómo pudieron tener ellos un corazón tan endurecido. Cómo pudieron ellos tomar esta visita del ángel de Jehová tan a la ligera. La Biblia nos enseña cómo en generaciones anteriores la visitación de Jehová la celebraba el pueblo haciendo altares, edificando un movimiento, dando sacrificios, alabando a Jehová. Viene a mi memoria ahorita Gedeón. Gedeón lo que le dijo al ángel: permíteme, voy a hacer un holocausto y voy a cocinar un cabrito y te lo voy a dar a ti como ofrenda. Jacob, cuando durmió sobre la roca y vio en el sueño la escalera que ascendía y descendía del cielo, al día siguiente él elevó un altar con esas piedras que estaban ahí. Pero vemos ahora lo que hace esta nueva generación de israelitas: solo llora y le pone al lugar Boquim, que significa llorar. Y bueno, aceptaron las consecuencias. No se arrepintieron, queridos hermanos, y eso pasa en nuestro tiempo. A veces nosotros estamos llevando el sufrimiento, estamos llevando las causas de nuestros pecados y no nos arrepentimos. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de podernos arrepentir. Y el Señor siempre está ahí, Él es un caballero, siempre está a la espera de que nosotros lleguemos como el hijo pródigo y decir: Señor, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Estoy aquí ante ti, humillado, aceptando que he sido un pecador. Y queridos hermanos, el Señor es un Señor de amor. Él solo está esperando ese momento en el que tú digas y confieses con tu boca que Jesús es el Señor y Salvador. Y Él perdonará tus pecados. Y si lo hace con nosotros, que somos los gentiles, ¿cómo no lo iba a hacer con su pueblo elegido? Con ese pueblo que Él amaba, queridos hermanos. Él amaba a ese pueblo, ama a Israel. Pero ellos, en lugar de retroceder, en lugar de decir: sí, tiene razón Jehová, nos equivocamos, pidámosle perdón, ayunemos unos 40 días, oremos, o la costumbre que ellos tenían, rasguémonos las túnicas, echémonos ceniza encima y demostrémosle a Jehová que estamos arrepentidos, porque Él seguramente nos va a perdonar. No, queridos hermanos, ellos lloraron ese momento y estaban ansiosos por ir a recibir la leche y la miel que producía esa heredad terrenal que tanto estaban anhelando. Entonces, queridos hermanos, la nueva generación no conoció directamente a Jehová, lo hicieron sus padres. Y sus padres transmitieron ese mensaje. Aquí viene un tema de debate. ¿Qué tanto transmitieron ellos? ¿Qué tanto se interesaron porque ellos también conocieran a Jehová? Simplemente es decisión de cada uno, queridos hermanos. La palabra dice que cada uno de nosotros se salva por sí mismo. Pero también dice la palabra del Señor que le enseñemos a nuestros hijos a obedecer a Dios. Porque cuando ellos sean adultos,
no se irán ni a la derecha ni a la izquierda, parafraseando Proverbios. Entonces, el debate es, unos dicen que esa última generación no hizo lo posible porque esta nueva generación conociera a Jehová. Pero otros dicen que la desobediencia de la nueva generación fue por no creerle a sus padres las enseñanzas que les daban. Al final, queridos hermanos, nosotros tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos la obediencia. Tenemos la obligación de preparar a nuestras nuevas generaciones en obedecer al Señor, en alabarle, en glorificarlo. Y sobre todo, en tener fe en las promesas que Él ha dado para nuestra vida. El cuarto aspecto le he titulado: el camino que nos lleva a la rebelión es sutil. Ahora vamos a leer el verso 10. En el verso 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Queridos hermanos, como ya lo he venido conversando, todos los que habían presenciado los milagros y maravillas de Jehová ahora habían muerto. También fue reunida, dice, con sus padres, los abuelos, los que murieron en el desierto. Y la nueva generación no conoció a Jehová como lo hicieron sus padres. Eso es algo tremendo, queridos hermanos. Es preocupante. ¿Cómo una nueva generación se desvía tan rápido del camino? ¿Cómo es que esta nueva generación no hizo caso a los milagros que el Señor había hecho con sus padres y sus abuelos? Por eso dice que la fe viene por el oír y no por el ver. Y el quinto y último aspecto que quiero compartir con ustedes lo titulé: ¿creemos en un Dios de segundas oportunidades? En el resto del capítulo 2 nos muestra cómo Israel cae en apostasía. Apostasía es llegar al punto de no creer en Dios. Y a ese punto llegó el pueblo de Israel. Dice, llegó al punto de la apostasía. Pero como Dios se desborda en misericordia, en amor, Él le da incluso a ese pueblo desobediente, ese pueblo rebelde, le dio la oportunidad de llegar nuevamente a sus brazos. Y eso lo hizo a través de los jueces. Los jueces fueron ese alivio en momentos de tribulación. Los jueces fueron esa misericordia que Dios llevó a ese pueblo. Imagínense, después de ser un pueblo que llegó a la apostasía, el Señor todavía así dio su misericordia a través de estos hombres y mujeres que fueron jueces para llevarles paz en tiempos de angustia. Y paz en tiempos de angustia por lo que ellos mismos habían cosechado. Porque ellos tenían que haber echado a esas tribus de su alrededor y no lo hicieron. Y aquí vemos cómo se cumple, en el libro de Jueces vemos cómo se cumple la palabra del ángel de Jehová cuando les dijo: y les serán de tropiezo y estarán en su costado. Y el libro de Jueces es un libro revelador de eso. Vemos cómo se manifiesta la justicia del Señor, cómo se cumple. Así como se cumple la promesa, se cumple la justicia. Pero prevalece el amor y la misericordia del Señor. Por eso vemos a los jueces. Eso lo podemos ver en los capítulos 11 y el 23. Entonces, constantemente el pueblo ha sido rebelde, queridos hermanos. Constantemente el pueblo ha desobedecido al Señor. A mí me llama la atención cómo el libro de los jueces dice: y levantó Jehová como juez a Gedeón, y Gedeón sirvió, y el pueblo estuvo en paz 20, 40, tantos años. Pero solo moría el juez y caían nuevamente en desobediencia.
solo se quedaban sin un juez y buscaban nuevamente esos dioses paganos, esos dioses que iban a ser el tropezadero de ellos. En conclusión, queridos hermanos, nosotros contamos hoy en día con la maravillosa oportunidad de leer la Biblia y aprender de ella tanto como podamos. Esta historia para mí es un viejo ejemplo, un vivo ejemplo en este tiempo de cómo cada nueva generación debe escuchar a la anterior y tomar la decisión crucial de elegir el camino de la obediencia y no la de la rebeldía. Hoy pudimos observar, queridos hermanos, cómo es de importante una decisión. Jehová dijo a su pueblo, antes que esta generación, dijo, decide pues entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Es una decisión de cada uno de nosotros, queridos hermanos. El pueblo pudo haber elegido entre lo bueno, entre la bendición y entre la vida, pero decidió todo lo contrario. Hoy te invito a que tú puedas elegir entre la vida, entre la bendición y entre el amor de Dios. Simplemente tienes que cerrar tus ojos y decirle al Señor, he pecado, pero hoy vengo ante ti con humildad en mi corazón, con un corazón lleno de arrepentimiento, y quiero recibir la salvación que me es dada por tu Hijo amado Jesucristo. Y hoy declaro con mi boca que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Solo haz esa oración, querido hermano, y la misericordia y el amor de Dios reinará en tu vida y en tu familia para siempre. Amén.